Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes Jacqueline y buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de este curso. Hoy quiero compartirles el relato propuesta que hice justamente para el módulo que estamos cursando. El contenido que elegí fue la producción de textos para la enseñanza dentro de una propuesta educativa destinada a los alumnos de cuarto año de los profesorados del nivel superior. Actualmente les cuento que estamos cursando en una bimodalidad, o sea, tenemos parte de clases presenciales y parte de clases no presenciales que se canalizan a través del aula virtual de la institución. El punto de partida es un formulario que diseñé para que los alumnos contestaran. Tiene preguntas, por ejemplo, como indicar la hora que es, cuando empiezan a hacerlo, después escribir, por supuesto, una oración. Las consignas cada vez, como verán acá, están más pautadas. Algunas tienen que ver con sus fortalezas y dificultades, cómo se sienten, dónde y en qué contexto trabajan o escriben. Algunas tienen algunas guías más para poder responderlas. Comentar, por supuesto, sus expectativas respecto al modo o al espacio curricular que van a cursar. Indicar nuevamente qué hora es. Por supuesto que este tipo de formulario me da información para poder saber dónde estoy, digamos, parada respecto, digamos, al grupo de alumnos que tengo, poder conocerlos y poder ayudarlos un poco más. También está planificada en esta etapa un autodiagnóstico. Para ellos tienen que ver un video que es sobre la charla que dio el escritor Eduardo Sacheri en Bariloche hace unos meses atrás. La idea es que ellos se posicionen como futuros docentes, porque bueno, lo que estamos acá un poco intentando es que escriban textos para enseñar, y si bien Sacheri no habla de ese tipo de textos, pero sí hace algunas preguntas en su exposición que estarían bueno que los futuros docentes lo contesten para poder irse ubicando en la temática. Bueno, las conclusiones las deben compartir en el foro 1 del aula virtual. También, para terminar esta parte de diagnóstico, les he compartido esta imagen con la idea de que la miren, la observen, un poco expliquen qué significa y qué les inspira, cuestiones que después debatiremos o pondremos en común en una de las clases presenciales. Me gustó la imagen porque tiene mucha simbología y creo que está muy relacionada con la temática de lo que viene. El marco teórico es una de las cuestiones que más desarrollamos a veces en clases. La idea es que, además de mis explicaciones, puedan ir ellos colaborando en este sentido. Lo primero que les pido es que armen los grupos con los que van a trabajar y me compartan sus nombres para poder asignarles una identificación a cada uno. ¿Cuál es el trabajo colaborativo puntual? Bueno, a partir de este esquema que un poco resume una de las primeras unidades, que se llama la comunicación escrita, puedan elaborar ya sea un video, una presentación interactiva o un podcast para explicar, relacionar y ejemplificar los conceptos que hemos ido desarrollando en las clases presenciales, y poder, digamos, compartir sus producciones luego con los compañeros. Ya un poco adentro de lo que es la producción textual, la idea es empezar con una actividad disparadora que tiene que ver también con ver un video, en este caso de un especialista en el tema escritura, que es Daniel Casani, que es entrevistado en un programa que se llama La Cocina a la Escritura de una de las universidades de Colombia. Y aquí la actividad es un poco
rescatar 2 o 3 ideas que les parezcan centrales, perdón, y compartirlas con sus compañeros en el foro 2 para que quede reflejado el trabajo. Bueno, paso a paso a escribir. En este caso vamos a seguir haciéndolo en grupos. Un poco acá está reflejado en este esquema cuáles las etapas que componen el proceso de la escritura, donde partimos de la planificación, una planificación que de alguna manera incluye el tema, el objetivo, el lector destinatario, la información que necesito para ir armando mi texto, que se vuelca en un plan de escritura. Por lo general, el plan de escritura está compuesto o diseñado como un esquema, ya lo vamos a ver más adelante, qué actividad tienen en ese caso los chicos que hacer. Del esquema pasamos al texto, o sea, a la escritura. La escritura siempre es una actividad reversible y continua, decimos, porque de alguna manera interactúa todo el tiempo con el tema de la revisión. En este caso se puede ver en el esquema. La escritura consiste justamente en escribir, revisar tantas veces como sea necesario y siempre partiendo un borrador hasta llegar a la versión final. En el camino incluye, por supuesto, tener en cuenta los aspectos lingüísticos, los títulos, el formateo del texto y todas esas cuestiones. Después, en la intersección entre la revisión final y la planificación pueden haber, por supuesto, reajustes, pero básicamente un buen texto tiene que estar adecuado a la situación comunicativa, debe tener coherencia, cuestión y corrección, que son las cuestiones que vamos a revisar hacia el final. Bueno, en base a estas propuestas, he diseñado una secuencia donde en grupos se preparan para escribir, o sea, lo primero que hacen es construir el esquema guía. Para ello, les he compartido, en este caso, con ejemplos de esquemas fáciles a realizar, están discriminados por tipo, pero bueno, creo que es valioso eh, contar a veces con algunos conceptos y ejemplos que en este caso, bueno, tan lento el contenido y muy rápido la publicidad, bueno, para que ellos elijan cuál es el esquema que se adecue más a su posterior escritura, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos. Bien. Bueno, y como les dije, la actividad tiene que mandar ese esquema a través de un Google Docs, que es la herramienta que vamos a usar para que yo pueda ir haciendo el seguimiento, pero también para que ellos puedan integrarse en la escritura. Tengan un solo lugar donde escribir y donde ir haciendo sus aportes, sus correcciones y demás. Bueno, ya estamos de llenos en la escritura. Por supuesto, lo que estamos escribiendo, volvemos a repetir, es un texto para enseñar en este caso. Bueno, aquí siguen compartiendo con ya sea la tutora, la profesora y el resto de los compañeros con el que escriben a través del documento de Google. Y acá sumé algo que me pareció interesante, que es un material que la Universidad Nacional del Litoral diseñó para los ingresantes, que justamente habla de la lectura y escritura de textos académicos, es creo que muy valioso y es un camino distinto por ahí al que hemos seguido nosotros en nuestro espacio curricular, pero me pareció que es importante que conozcan otras alternativas al respecto, otras formas de explicar, de contar las cosas, en este caso de narrar, que ha hecho una universidad nacional. En la etapa de la revisión, bueno, hasta concluir, seguimos trabajando en el Google Docs, por supuesto, siempre revisando, corrigiendo y reescribiendo algunas cosas, atendiendo a los comentarios de la tutora.
Y aquí sí sumé algunas herramientas que me parecen muy útiles a través de distintos enlaces. Uno, que es el diccionario de la RAE, que es bastante valioso para, para varias cosas, para determinar palabras, sus usos y correcciones ortográficas que necesiten. También el diccionario de la RAE posee un apartado para el que habla sobre el uso de los signos de puntuación. Les compartí el link a la página oficial de Normas APA, principalmente las últimas vigentes, por las dudas de que en sus textos hayan citas y puedan hacer esas citas de forma correcta. Y por último, les puse acceso a un material de una universidad de España que tiene mucha información sobre los aspectos relacionados con el diseño de los textos, o sea, cómo se ubican las imágenes, el tema de la titulación, de la subtitulación, de los colores, del uso de las tipografías, de los espacios en blancos, bueno, cuestiones que me parece son importantísimas a la hora de, bueno, terminar y concluir un documento. Una vez terminadas las etapas de la escritura en sí, pasamos a una etapa más reflexiva, donde a partir de una pregunta eh, que tiene cierta rima, que me enseñó a escribir un texto para enseñar, la idea es que ellos, esta vez en forma individual, compartan en un foro del aula virtual algunas reflexiones sobre el proceso de escritura que han realizado. Acá puse algunas preguntas para guiarse, por ejemplo, qué me resultó más fácil, más difícil, las fortalezas, debilidades, si el trabajar en grupo me favoreció, en que sí, en que no, si quedaron conformes, por qué sí, por qué no, qué hubieran cambiado. Así que bueno, la idea es que reflexionen al respecto y que sumen una imagen o un meme, digamos, que represente de alguna manera algún aspecto de esa reflexión que han podido hacer. Bueno, volver a empezar, siempre es bueno. Y sí, volvemos a empezar con otro texto para enseñar, nada más que esta vez, en lugar de trabajar en forma grupal, vamos a trabajar en forma individual. Pero además de compartir el Google Docs con la tutora, en este caso les he dado la posibilidad de que elijan a alguien que vaya leyendo el texto y dando consejo en su proceso, que puede ser un profesor de otra materia, de la misma, otro estudiante, alguien quizás de fuera de la institución que ellos tengan ganas de que sea observador de ese proceso y bueno, me pareció que está bueno compartirlo de esta manera. Bueno, un poco para resumir cuál es la lógica de la difusión transmediática. em, que he elegido en este caso, o sea, bueno, no solamente para expandir, sino para que los estudiantes puedan interactuar y participar. Entonces, bueno, partimos, por supuesto, de un núcleo temático. Ese núcleo temático está dado por los enlaces que les he dado a otros contenidos que los ayudan, en este caso, a construir su texto, y por la propuesta que les contaba recién, que es la propuesta alternativa del curso de la Universidad Nacional del Litoral, que me parece valioso como camino alternativo. Por supuesto que el núcleo temático está en gran parte desarrollado en las clases presenciales, pero me parece que una forma de expandir es sugerir otras cosas para leer que no sean las que solamente explica el profesor. Recursos para expandir, además tienen los videos, eh, los blogs, digamos, o páginas que he elegido para hacerlo. Puse acá el Twitter, que en realidad no está expresado quizás, pero sí la RAE, que yo lo puse como un enlace, tiene una cuenta en Twitter que es bastante interesante porque mucha gente pregunta dudas si ellos van contestando y creo que es un diálogo muy valioso para estar incluido en él.
Hay actividades colaborativas, por supuesto, que son todas las actividades que se hacen en grupo, bueno, que tienen que ver con producir cosas, ¿no es cierto? En el primer caso, producir alguna presentación, un video, o algún audio para un poco hacer, o expresar los contenidos un poco más teóricos que acompañan a la producción de textos y poder compartir opiniones y reflexiones en los foros. Después tenemos actividades individuales que tienen que ver más con la reflexión y con la escritura en particular de cada uno de ellos, que a veces pueden estar compartidas o no con los demás. Y actividades de reflexión y metarreflexión que un poco tienen que ver con el tema de ir más allá del escrito en sí, pensar en qué estrategias se emplearon y sobre todo en una autocrítica profunda para poder, digamos, siempre estar avanzando en este sentido. Por último, estos dos íconos, bueno, este representa el aula virtual institucional que usamos y el grupo de WhatsApp lo puse acá, me pareció un instrumento, una herramienta, un medio muy interesante para consultas en línea. Muchas veces cuando estamos haciendo las actividades fuera de clase principalmente, nos van surgiendo dudas y está bueno que las vayamos compartiendo y estar conectados, que alguno de los que esté conectado pueda responder o no, o que la duda persista, queda, la puede responder el profesor o alguien se ponga a investigarlo y compartirlo. Me pareció que podría ser entretenido y una forma más, digamos, de participar, de interactuar e inclusive de expandir los conocimientos eh, bueno, que se dan en la materia. Bueno, hasta aquí he llegado. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la propuesta. Por supuesto, las propuestas creo que no cumple del todo mis expectativas, pero bueno, es un intento para poder ir un poco más allá y hacer, digamos, de alguna manera factible esta aventura transmediática de un tema que no es muy transmediático como es la escritura. Así que bueno, muchísimas gracias.